Quiero hablar sobre la niñez e infancia a propósito de que ayer fue Día de la Niñez. Tengo a Carlos Carrera Cordón como mi invitado esta noche. Él es el representante de UNICEF para República Dominicana. Carlos, buenas noches. Qué bueno verte otra vez. Hola, qué gusto verte. Vamos a tener que tratar de que no sea cada año. Bueno. ¿Cómo recibe el año del Día de la Niñez a UNICEF, República Dominicana y digamos que del Caribe? Bueno, digamos que el 20 de noviembre celebramos el Día Internacional del Niño porque además conmemoramos la firma de la Convención de los Derechos del Niño hace ya 35 años, justo cumplió 35 años este año, lo cual nos alegra mucho, ¿no? Significa que llevamos 35 años avanzando en muchas cosas, a nivel global, a nivel regional, a nivel de país, en la mejora de la supervivencia de los niños, en la mejora de la educación, también de la protección de los niños, aunque, como usted bien decía, quedan muchos retos en el país, en el mundo, etc. Sí nos preocupan que, además de un poco de los problemas ya traíamos del pasado, ¿no? Como algunos problemas de salud, educación, etc., se unen algunos nuevos, ¿no? Como tienen que ver con el cambio climático, con problemas, riesgos que traen las redes sociales, etc. ¿Cuáles son los aciertos y desafíos que podemos pasar balance para este 35 años? Interesante que la fecha de hoy sea justamente cuando se cumplen estos 35 años de la firma del tratado. Pues sí, mire, a nivel mundial yo creo que debemos estar muy esperanzados, digamos, no satisfechos porque por supuesto hay muchísimo que hacer, ¿no? Pero los avances han sido grandes. Sí, es que esta convención no solamente es la convención, el tratado internacional que más países adherentes tiene del mundo. No hay ninguna otra que tenga tantos. ¿Quién puede oponerse a eso? Bueno, y justamente en realidad siempre digo que es una convención que cambió la historia, en el sentido de que cambiamos un poco el concepto de niñez, ¿no? De pensar en el niño como si fuera una propiedad del padre o bajo la tutela del Estado, a pensar en el niño, en la niña, como una persona con todos sus derechos, que requiere, por supuesto, la protección de los padres, de la comunidad, del Estado, pero que debe respetarse su dignidad, su autonomía, su voz, su agencia, ¿no? Y garantizar que realmente tenga todas las condiciones mínimas para desarrollarse. Y eso tiene que ver con un concepto de la dignidad humana, ¿no? De respetar al ser humano, pero también con una visión de lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo de los países no lo hacen las carreteras ni los puentes, lo hacen las personas, ¿no? Entonces, es pensar que enfocar el desarrollo en las personas es la base del crecimiento económico, del desarrollo social y político de los países. Carlos, ¿qué ha pasado a propósito de firmarse el acuerdo por la protección de la niñez y la adolescencia en estos 35 años? Hay un paradigma que lo has mencionado ahora un poco rápido, pero merece que lo mencionemos, digamos, más lento. Y has dicho, los niños no son propiedad de los padres. Esto es nuevo, completamente. Aunque se ha dicho en múltiples ocasiones, la realidad es que en la educación, tal vez todavía, pero de nuestros padres, nuestros abuelos y de ellos hacia atrás, se entendía que los hijos sí son propiedad de los padres. De hecho, creo que todavía hay que repetirlo muchas veces para que recordemos que no es así. ¿Cómo les decimos a los padres que los hijos no son de su propiedad? Claro. Es un concepto quizá complejo de explicar. Sí, los padres tenemos la responsabilidad y la autonomía, por supuesto, de criar a los hijos, de educarles y de orientarles en la vida, ¿no? Eso es para lo que somos padres, ¿verdad? Pero eso significa que tengamos un derecho infinito sobre los niños, no son propiedad nuestra, no son como un calcetín. Uno tiene que respetarle al niño su autonomía, no puede violentarle, no puedes venderle, no puedes maltratarle. Tienes la obligación también de darle las oportunidades básicas de que tenga acceso a la educación, a la salud, si lo requiere, a la salud preventiva, etc. Entonces hay muchas responsabilidades que vienen con la paternidad y la maternidad, y que eso es una relación un poco de lo que sabemos, lo que es la paternidad y la maternidad, de amor, de cuidado, de afecto, de protección, no de posesión y de control y de opresión, ¿no? Es otro concepto. Pero vamos, comentaba un poco qué ha pasado en estos 35 años, y en realidad hay muchas cosas muy buenas, como decíamos. Por ejemplo, la mortalidad infantil de los niños menores de 5 años ha caído en 2/3 en el mundo, ¿no? Hay muchos menos niños que mueren en sus primeros años de vida. La educación, el acceso a la educación en el mundo ha aumentado un montón, y eso también es cierto en tanto la educación como la salud en el país, ¿no? Ha habido mejoras
significativas en estos ámbitos. También se han aprobado leyes que justamente ponen en la legislación nacional estos derechos a la protección de la niñez en todos sus ámbitos, ¿no? Y se han creado instituciones y políticas para promover esta protección de los derechos. Por ejemplo, hace unos pocos años se aprobó la ley que prohibía el matrimonio infantil. Todavía sabemos que hay uniones tempranas, uniones de hecho, digamos, ¿no? entre niñas, niños, suele ser más bien niñas, y generalmente algún adulto, ¿no? Que es unos cuantos años mayor que la persona, y eso evidentemente es una práctica nociva, que no es bueno para ninguna niña, que trunca su vida, ¿no? Porque muchas veces salen de la educación, empiezan la maternidad de manera prematura y tienen una relación de poder muy desbalanceada. Entonces, la unión temprana sigue siendo un tema importante, como usted decía, básicamente 1 de cada 3 niñas en el país inician o están en uniones tempranas, ¿no? Lo cual obviamente no es lo que deseamos, claro. Y 1 de cada 5 niñas adolescentes comienza su maternidad antes de cumplir los 18 años, ¿no? Y esto, como sabemos, es malo biológicamente para la mamá, para el niño, y también, no solo biológicamente, socialmente, también para esa muchacha, que también ve afectada toda su carrera, su desarrollo, y para ese bebé, que obviamente no es el óptimo el que tu mamá sea una niña también, ¿no? Cuando venimos a República Dominicana y vemos que durante 35 años quizá la lucha por los derechos y el reconocimiento de la protección de la niñez empezó un poco lenta. Tendemos a quizás los países con situaciones muy tradicionales, donde la iglesia tiene mucho peso, se balancean quizás de un lado, pero se desbalancean del otro. El tema de los niños en la prostitución, de los niños y adolescentes en la prostitución, sigue siendo un desafío. ¿Cómo van los números en República Dominicana? Ya hemos mencionado algunos porcentajes, pero son porcentajes preocupantes. Mire, números específicos sobre ese tema no tenemos. Evidentemente hay que proteger a los niños sobre toda forma de explotación, violencia, abuso, incluyendo la explotación sexual, el abuso sexual y la violencia sexual, ¿no? Hay muchas dimensiones y expresiones de la violencia, y hablábamos un poco justo del tema de los padres, ¿no? Y muchas veces es en el mismo hogar donde se dan situaciones de diferentes formas de violencia, empezando por lo que es el castigo físico, ¿no? El castigo físico, que también muchas personas, bueno, pues a mí me criaron así y pues yo estoy bien, y bueno, en realidad lo que nos dice la ciencia, una cosa es lo que la gente piensa o crea, lo que nos dice la ciencia es que toda violencia contra los niños tiene una consecuencia, un impacto negativo en el niño. En el niño. Bueno, en el padre debería tenerlo también. También, pero fíjese que el cerebro del niño, especialmente en los primeros años de vida, se está desarrollando a toda velocidad. El 80% de las conexiones neuronales de todo el cerebro se realizan en esos primeros 2 años de vida. Significa que el cerebro está, todo le afecta, todo lo que hagamos bueno le afecta al cerebro, y todo lo que hagamos malo también. Entonces sabemos que la violencia, el abuso, el maltrato, ya sea verbal, físico, etcétera, tiene impactos en el cerebro. Y hay estudios muy detallados que muestran que el cerebro se estructura de manera diferente con un niño que es víctima, sobre todo recurrente, de violencia y abusos. Y eso tiene impactos, por supuesto, en su personalidad, en su salud mental, pero incluso también en su salud física. Las personas que han sufrido estrés tóxico, que han sufrido violencia en su infancia, tienen más probabilidades de tener problemas cardiovasculares, menos probabilidades, obtienen menos ingresos, más probabilidades de acabar de tener problemas con la ley, más probabilidades de tener otro tipo de problemas de salud, como el asma, etcétera. Sabemos que la violencia en la niñez es muy nociva, todas las formas de violencia. Entonces tenemos que generar un espacio de protección desde la propia familia, la comunidad, las instituciones y todo el Estado, toda la sociedad. Haz una pausa y has dicho que hay manifestaciones físicas en los niños que son víctimas de violencia, o en los adultos que fueron niños que fueron educados con violencia. Has hablado de asma y de manifestaciones cardiovasculares. Háblanos un poco más de eso. Sí, lo que sabemos es que justamente el cuerpo es un todo, ¿no? El cerebro con el cuerpo es un todo. Entonces, ese sufrimiento que ocurre en el cerebro tiene un mecanismo de respuesta al estrés, que es un mecanismo adaptativo que viene de nuestra evolución. Cuando es un león, ¿no? Pues rápidamente el cuerpo produce una serie
reacciones que hacen que el cerebro se ponga muy alerta y se adapte a esa situación, porque obviamente es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces ese mecanismo de estrés está pensado para esas situaciones, digamos, que sean de la naturaleza. Pero cuando esa situación de estrés ocurre de manera muy recurrente, y además no hay ningún león que te esté atacando, ¿no? Sino que es tu familia, eso produce, como digo, grandes cambios en el cerebro. Y esto afecta, dado que el cerebro controla en realidad todo el cuerpo, afecta al funcionamiento de todos los órganos, ¿no? de toda la integralidad del ser humano. Y como digo, que volvemos un poco al concepto de los derechos del niño, el respeto a esa integridad, a la dignidad, a la humanidad del niño, no solamente es una cuestión de un concepto ético, digamos, sino que tiene ese sentido también biológico, de que sabemos que es muy importante que los niños tengan todo lo que necesitan, protección frente a la violencia, pero por otro lado también que tengan una buena nutrición, que tengan una buena higiene, una buena salud, estimulación cuando son pequeñitos y educación cuando son un poco más grandes, y sabemos que todo eso unido hace justamente que ese cerebro se desarrolle de la manera óptima y esa persona pueda llegar a su potencial, ¿no? Que es un poco lo que busca la Convención. Lo que busca la Convención es decir, bueno, todos los seres humanos tenemos el derecho a alcanzar nuestro máximo potencial. Y lo fundamental para ello es que durante la infancia estemos protegidos frente a lo más nocivo y tengamos acceso a lo más positivo, ¿no? Ese es el mensaje que queremos que promueve la Convención y por el que luchamos en UNICEF. ¿Cuáles son los países donde los niños tienen más desafíos para crecer, para vivir, para alimentarse en este momento? Porque vemos la campaña permanente de medios de comunicación de UNICEF y habla dona porque puedes cambiarle la vida a un niño. Pero quizás a veces uno quisiera saber, bueno, a dónde va aquello, cómo se hace, porque debe ser una logística súper complicada además. Es muy compleja porque, bueno, obviamente en todos los países hay problemas para la infancia, también los hay en República Dominicana, ¿no? Que luego podemos hablar un poquito más. Pero bueno, en el mundo, digamos, mire, yo diría que los niños que más sufren son aquellos que están expuestos a la guerra. Sí. Porque más allá de la situación de carestía o de acceso a los servicios, es vivir con ese miedo, lo que hablábamos, ¿no? Imagínense lo que es cada día tener que salir de tu casa, vivir, ver... escondidos y claro, todo. Escondidos, ¿no? Con ese miedo permanente, eso es, para cualquier ser humano es horrible y para un niño es mucho peor. En Ucrania los niños toman clase en las vías de trenes subterráneas por debajo. Entonces, y luego hay muchos países en África, en el sur de Asia y en algunas otras zonas del mundo. En Asia, sí. En Asia, sí, en algunos países del sur de Asia, algunas zonas de la India es un continente entero, algunas de las zonas de la India, Bangladesh, otros, que sí que tienen, aparte, más allá de los problemas de conflictos, problemas pues de pobreza, algunos ligados, como digo, a problemas militares o de otro tipo, pero también a temas de cambio climático, ¿no? Y esto nos preocupa mucho en UNICEF. El cambio climático afecta a todo el mundo, a todos los países, pero más a algunos que a otros, y estos países justo que son los que menos capacidad tiene el Estado, muchas veces son los que más están sufriendo los impactos del cambio climático, más sequías, más inundaciones, etc. Eso tiene un efecto en el acceso a alimentos y a servicios básicos, pero también directamente en la biología de los niños. El cuerpo del niño todavía no tiene todas las capacidades para regular frente a esos cambios bruscos de humedad, temperatura, etc., entonces es más vulnerable. Entonces, digamos, todo el apoyo que hace UNICEF en el mundo, en la medida de lo posible, siempre queremos fortalecer a aquellos que están más cercanos a los niños, a las propias familias, al Estado, etc. Y cuando el Estado, la familia, no tiene la capacidad, entonces ahí sí que tratamos de complementar, apoyar, porque tenemos que garantizar en la medida de lo posible el bienestar de los niños. Entonces, pues hay intervenciones en estos países que hay grandes crisis, ya sea por problemas de guerras o por problemas de crisis climáticas o de otro tipo. ¿Y Haití? ¿No has mencionado Haití? En Haití, por supuesto que tenemos digamos, ciudades de Haití. Sí, UNICEF tiene varias oficinas en realidad en Haití, una oficina central con sus delegaciones, y bueno, estamos tratando de dar, en la medida de lo posible, apoyo a fortalecer, mantener la capacidad del Estado, ¿no?, en estas condiciones tan difíciles que sabemos que está pasando el país, y dar también asistencia humanitaria a los niños que más lo necesitan, ¿no?, ya sea en temas de salud, de educación, de nutrición, agua y saneamiento, etcétera, ¿no? Porque hay muchos niños que también están desplazados dentro del país. Como saben ustedes, es una situación muy compleja, y mi colega que lidera la oficina de allá, pues
pues tiene todo, lidera todo un programa. La lleva fuerte el colega. ¿Y gran viven en reto. Haití en Sí. este momento? Sí, sí, el equipo está ahí. Todo el equipo está en Haití. Los desafíos para República Dominicana, cuando pasabas el balance de los demás países y hablábamos de Asia, del sur de Asia, de África, no nos detuvimos en República Dominicana. ¿Cuáles son los principales desafíos? Aquí en República Dominicana se hablaba desde hace mucho tiempo del tema de la nutrición o desnutrición infantil. Y aunque se ha dicho que eso ha ido disminuyendo, años y años, han pasado muchas décadas, pero la situación, digamos que se renueva en la medida que la misma familia se va renovando. El que tenía 3 ahora tiene 7. Y aunque se creería que hay una especie de conciencia poblacional y que ya nadie tiene 7 hijos, pues sí, hay sectores donde quien menos tiene se procrea de más, para decirlo de una manera, digamos que elegante. ¿En qué va esto? Bueno, mire... a mayor cantidad de hijos también, mayor porcentaje de pobreza, si no hay una producción familiar o económica. Generalmente lo que más afecta la fertilidad es sobre todo el acceso, el nivel educativo de los padres, el acceso a servicios de salud, etcétera, ¿no? Que a veces está ligado está asociado a la pobreza, pero en realidad lo que tenemos que asegurar es que todas las familias tengan protección social, es decir, acceso a los ingresos básicos a través de programas de protección como Superat, etcétera, que tengan acceso a la educación y a la educación sexual integral y que tengan acceso a servicios de salud integral. Pero bueno, hablando un poco más de la situación general de los niños en República Dominicana, pues mire, ha avanzado muchísimo el país, ¿no? Por ejemplo, en el área de salud, justamente, hay una cobertura muy buena en cuanto al porcentaje de personas que pueden acceder a los servicios de salud, del 98, 97, del 99, depende cómo lo midas, pero vamos, la gran mayoría. Y la mayoría, por ejemplo, de los partos son en centros hospitalarios. Sin embargo, todavía hay altas tasas de mortalidad y de... Siguen siendo altas, pero hay mejoría, hay un pico, una tendencia, o todavía estamos en un punto que tal vez hay que sobrepasar. Sí, la mortalidad materna, la mortalidad neonatal no está mejorando a la velocidad que nosotros nos gustaría ver. Estamos trabajando con el propio Estado en entender un poco cuáles son esos mecanismos que nos impiden mejorar, ¿no? Que tienen que ver con la adhesión a la adherencia a los protocolos, el personal, etc. ¿Cuáles son esos puntos que no permiten que se sobrepase quizá la meta mínima? Miren, creemos que es un poco el análisis que estamos haciendo, tiene que ver mucho con, según nuestros análisis, en general con la calidad de los servicios, calidad de atención, ¿no? Pero más específicamente, por ejemplo, con la adherencia a los protocolos, ¿no? Que se siga realmente, estrictamente, todos los ¿Por qué no se pasos siguen estrictamente los protocolos desde las autoridades? Esa es una buena pregunta. Pero tienen el conocimiento de que no se siguen, se los han dicho ustedes. Sí, y con el propio gobierno hemos desarrollado mecanismos para poder medir en qué medidas se están cumpliendo cada uno de estos. ¿Qué falta entonces? ¿Voluntad? No sabemos muy bien lo que falta. Yo no atribuiría falta de voluntad de los líderes de las institucionales, pero tenemos que buscar un poco el mecanismo, ¿no? Yo creo que el sistema de salud del país es muy complejo, entonces tenemos que buscar cuáles son esos cuellos de botella específicos que tengan que ver con los incentivos que tienen los proveedores de salud, las capacidades, los medios, el sistema de gerencia, de gestión de los hospitales, la rendición de cuentas, ¿no? La responsabilidad, los mecanismos de responsabilización del personal. Bueno, hay muchos aspectos en los que hay que mejorar. ¿Le da seguimiento UNICEF digamos que al parto de migrantes que digamos que impacta en la tasa de mortalidad materno-infantil en República Dominicana cuando son madres que en su gran mayoría vienen sin haber tenido un chequeo previo, una atención consecutiva, y entonces el día del parto, cuando vienen en sus condiciones propias de irregularidad, pues le dicen los médicos que llegan complicadas y que no tienen información previa para saber cómo atenderlas, y llegan prácticamente dando a luz a las maternidades. Mire, nosotros como UNICEF lo que nos preocupamos es por el funcionamiento del sistema por el que todas las personas, independientemente de la nacionalidad o el estatus migratorio, etcétera, tengan, sobre todo los niños y las madres, tengan acceso a servicios de calidad. Entonces lo que estamos trabajando es con el Estado para que los servicios sean de la mayor calidad posible, ¿no? Y esto no tiene que ver
con la persona que llega, sino con cómo el servicio se presta. Bueno, pero como vienen personas sin lo que sabemos es chequeo que previo, eso aporta números. Los niveles de mortalidad de mortalidad materna son altos en general, independientemente del lugar de origen de la persona en el sistema, es lo que sabemos. Pero se computan en República Dominicana. ¿Cómo? Esos porcentajes se computan para República Dominicana. Los datos los organiza el Estado. Generales. El Estado es el que genera, registra y genera esos datos, información que está disponible en la medida de lo posible en la página del Ministerio, del Servicio. Pero bueno, como digo, lo que vemos es que hay un problema en general de calidad y de efectividad. En el área educativa... Antes de salir del tema de la salud y de los datos de mortalidad, algo con lo que República Dominicana lucha en materia de imagen internacional, ¿qué falta? Cuando hablas de que se tiene que dar servicio de más calidad, ¿a qué ustedes se refieren? Bueno, como te he mencionado ya, es sobre todo al seguimiento, a la adhesión, la adherencia a protocolos específicos. O sea que cada acción, cada intervención médica en realidad tiene que hacerse primero este paso, ser muy metódico, muy cuidadoso con algunos pasos. Entonces, ¿Y en qué paso se ha fallado? ¿En qué paso se debe mejorar? Claro, hay a lo mejor 300 indicadores de eso. Entonces, justamente lo que hemos ayudado al Estado es a desarrollar un sistema para poder ir identificando en cada uno de los principales hospitales del país. Estamos trabajando en 22 hospitales apoyando, ver un mecanismo en el cual haya una personal central del Ministerio del Servicio que puedan llegar al hospital y verificar cómo se están cumpliendo cada uno de esos pasos, ¿no? Y ver dónde en cada hospital varía, ¿no? Los problemas que puede haber y para cada hospital tener su análisis y su plan de mejora que desarrolla el propio hospital, ¿no? Con apoyo del Ministerio, etcétera, ¿no? Entonces ese es un poco en lo que estamos y bueno, vemos algunas mejoras y queremos que sigan mejorando. ¿Hay algún país de los que trabaja UNICEF donde se haya conseguido la meta del tema de la salud, la nutrición, el cuidado sin violencia? Porque el tema de la educación y la violencia no solamente es para los niños, digamos que es más para los padres. Sí, claro. O sea, la violencia es un problema social amplio, ¿no? Pero que afecta más a las personas más vulnerables, a los niños, mujeres. Ayer estuvimos en el lanzamiento del Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. A ver, hay muchos países que han avanzado. Ningún país tiene tasa cero. Tasa cero en todo, ¿no? Pero obviamente hay países que han avanzado mucho más, ¿no? Países también de más nivel de desarrollo. Habría que decir que en términos del nivel de renta per cápita, el nivel de desarrollo económico del país, quizás los indicadores de salud, los indicadores también de educación en cuanto a aprendizajes, al nivel de aprendizajes, ¿no? No están realmente al nivel que otros países con este nivel de desarrollo tendrían, ¿no? Entonces creemos que es un esfuerzo importante que tiene que hacer el país, el gobierno, la sociedad, ¿no? De realmente que lo social esté más balanceado con lo económico, ¿no? ¿Cómo se balancea eso? Bueno, pues... digamos que en ejemplos prácticos, para que la gente que nos está escuchando comprenda qué tiene que hacer o a qué tiene que hacerle caso o qué tiene que recibir para dejarse ayudar o que lo ayuden o que el gobierno entienda tal vez de una manera práctica. Mire, pues yo creo que es más o menos lógico lo que vamos a plantear. Hay que identificar dónde queremos llegar, ¿no? Cuáles son qué significa estar bien, ¿no? Por ejemplo, en el área educativa, que esperamos qué porcentaje de los niños esperamos que aprendan todo lo que tienen que aprender, ¿no? Que tengan lo que llaman logros de aprendizaje adecuados, ¿no? Entonces, si queremos llegar al 75%, al 80% de los niños que alcancen, entonces 100% va a ser es muy complejo. Pero entonces, si queremos llegar al 80%, entonces eso es fijar una meta. Tenemos que analizar entonces dónde estamos. ¿Estamos en el 25%? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos? Luego usar la ciencia, los conocimientos, las experiencias del país y de otros países para tener unas estrategias de mejora. Y le voy a dar el ejemplo específico del área educativa. Estamos trabajando justamente con el Ministerio de Educación en una estrategia que se llama Conbase, porque como le comentaba, los logros de aprendizaje del país están bajos, ¿no? Cuando se hacen los rankings a nivel regional, sale de los países con peores logros de desarrollo de la región, desgraciadamente. Ha habido alguna mejora. Hay que hacer más la tarea. Claro, entonces, ¿qué significa eso? Si hay profesores, si hay escuelas, si los niños están llegando, ¿por qué no están aprendiendo lo suficiente? Bueno, pues eso no es una respuesta fácil, una pregunta fácil, pero bueno, justamente el análisis que hicimos con el Ministerio es bueno que había que mejorar las estrategias de enseñanza
las estrategias pedagógicas de los docentes y de las escuelas. Y en base a eso, pues se desarrolló con el Ministerio toda una metodología, una estrategia, y se lleva unos 2 años, 1 año y medio, 2 años, implementándolo en todas las escuelas primarias del país, y está orientado solamente en este caso, a lo más crítico y crucial, que es los aprendizajes de lectoescritura, ¿no? Aprender a leer y escribir, y matemática de 1er a 3er grado. O sea, es lo más básico, ¿no? Porque esa es la puerta para luego poder aprender todo en la vida, ¿no? Y estamos viendo que cuando se hacen las cosas de manera sistemática, con una claridad, dónde queremos llegar, usando la ciencia, la evidencia, las buenas prácticas y con verdadera... digamos, la voluntad política no es una cosa abstracta, sino es que realmente los líderes, los gestores políticos... No es que usted lo diga, es que lo haga. Claro, es que estén encima de ello, no es que, bueno, que se haga, no, que realmente estén dando el siguiente, y así estamos viendo que en este caso estamos viendo buenas mejoras sustanciales ya con mediciones intermedias, pero que ya muestran buenos resultados. Estamos también muy esperanzados y muy contentos de la colaboración que estamos haciendo con el Ministerio en este ámbito. La edad del infantil de más riesgo, ¿cuál es? O a la que hay que tal vez hacerle un poco más de apoyo. Mira, me encanta que me hagas esa pregunta. Realmente, como le explicaba, desde un punto de vista biológico, son los primeros 2, 3, 4 años de vida, los primeros 2 años de vida realmente los más críticos en la vida del ser humano. A nivel de nutrición y de educación todo, y de todo. De todo, de violencia también, de estimulación, de nutrición, de educación, etcétera. ¿Por qué? Pues justamente es cuando se desarrolla la mayor parte del cerebro, el 80-90% del cerebro se desarrolla en esos 2 años. El resto de la vida es solamente el 10 o el 15%, imagínense, ¿no? O sea, lo que no se haga ahí es muy difícil luego, se puede, pero es muy difícil compensarlo en el resto de la vida. Entonces hay que aprovechar esa ventana de oportunidad. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues hay que asegurar que los servicios públicos de salud, de acompañamiento, estén disponibles, y dotar a los padres de familia, que son los que en realidad interactúan más con esos niños, de las habilidades, de los medios, incluso de los medios materiales cuando esa familia no los tenga, ¿no? Pero sobre todo de los conocimientos para una crianza óptima, ¿no? Y eso significa que aprendan bien los temas de nutrición. Por ejemplo, nos preocupa que la tasa de lactancia materna exclusiva en el país es bastante baja. Ha mejorado de un 6 a un 13 o 15%, algo así, no recuerdo los datos exactos, pero sigue siendo muy baja, ¿no? Los primeros 6 meses. Sabemos que la lactancia materna exclusiva es maravillosa, realmente mejora muchísimo muchos aspectos físicos y cognitivos de los niños y emocionales. Entonces es una de las áreas donde hay que invertir, la nutrición adecuada, la estimulación, ¿no? Cómo hay que tratar a los niños, hay que cuidarlos con afecto, con cariño, pero también el juego, el canto, todo eso es que nos parece que es divertido hacer, no, es importantísimo para el desarrollo del cerebro de ese niño, ¿no? Toda esa interacción continua, ¿no? Y por supuesto todo lo que tenga que ver con la salud más en general, ¿no? Las vacunas y el cuidado de la salud que uno puede imaginar. Hay que estar, ¿no?, encima de eso. Pero digamos que toda la infancia es importante. Y aquí quizás, si me permite un minuto, sí quería resaltar un tema que es un reto global, mundial y también en el país, que es cómo logramos una sociedad inclusiva, es decir, cómo logramos que los niños, niñas con discapacidad realmente sean parte integral de la sociedad, no solamente que haya servicios para las personas con discapacidad, sino que estén integrados. Por ejemplo, en el tema de educación, estamos trabajando con el Ministerio también en este cambio de concepto de educación especial a educación inclusiva. ¿Qué es la diferencia? Bueno, educación especial es, bueno, vamos a tener servicios diferenciados, especializados para los niños con discapacidad. La educación inclusiva es decir, bueno, vamos a asegurar que el aula, en la medida de lo posible, sea un espacio donde haya la mayor variedad y diversidad de niños posible, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber medios materiales, tiene que haber capacitación de los profesores para que niños con diferentes niveles de discapacidad puedan ser parte de ese mismo colectivo, que no estén separados, ¿no? Porque tienen derecho a ser parte de la sociedad, es uno de los derechos, ¿no? A ser parte, a ser integrados, y sabemos por la experiencia de muchos países que se puede, que las personas que desde un inicio de su vida, las personas con discapacidad han podido ser parte, estar integradas en procesos educativos y de otro tipo, luego pueden tener una vida mucho más plena, ¿no? Entonces, creo que es importante como reto para la sociedad desnormalizar el hecho de que las personas con discapacidad no estén accediendo a los servicios de educación, de salud, etcétera. No deben ser segregados. Gracias a Carlos. Carlos nos había mandado de avanzada primero los derechos de la niñez en un t-shirt que está aquí adentro, pero en un bolso que también es reusable, debería, digamos, que usarse para todo, ¿verdad, Carlos? Claro, y aquí están, para que no se nos olviden, los derechos de la niñez: ser niños, alimentación, identidad, salud, educación, opinar,
no trabajar, jugar, tener una familia, derecho a la nacionalidad, crecer en libertad, no ser discriminados y tener acceso a cuidados especiales. Gracias, Carlos. Carlos Carrera Cordón, representante de UNICEF en República Dominicana, que ha sido el invitado esta noche. Muchas gracias, Yulisa, y feliz Día de los Niños a todos los niños del país y del mundo, por supuesto. Y feliz 35 aniversario para UNICEF. Muchas gracias.